Cuando miramos a través de las páginas de las Escrituras Sagradas, encontramos innumerables momentos en que el pueblo de Dios enfrentó tiempos de incertidumbre. Desde el Éxodo a través del desierto hasta el exilio en Babilonia. Desde las persecuciones de la iglesia primitiva hasta las tribulaciones de los primeros cristianos, una verdad permanece constante. La fidelidad de Dios nunca ha fallado. Hoy, mientras enfrentamos nuestros propios desiertos y travesías, mientras navegamos por aguas turbulentas de cambios e incertidumbres, somos llamados a recordar esa misma verdad inquebrantable. En un mundo donde las noticias cambian cada minuto, donde la inestabilidad parece ser la única constante, donde miedos y ansiedades llaman a nuestra puerta, surge una pregunta fundamental. ¿En quién realmente confiamos? Nuestra tendencia natural es buscar seguridad en lo que podemos ver, tocar y controlar. Construimos nuestros cimientos sobre la arena movediza de las garantías terrenales, nuestros empleos, nuestros ahorros, nuestros planes cuidadosamente elaborados. Pero los momentos difíciles tienen una forma única de despertarnos a una realidad más profunda. La única verdadera seguridad está en confiar en Dios. Este no es solo otro llamado a la fe ciega o una invitación a ignorar la realidad que nos rodea. Es una invitación a descubrir o tal vez redescubrir lo que significa confiar verdaderamente en un Dios que nunca cambia, incluso cuando todo a nuestro alrededor está en constante transformación. Es un llamado a anclar nuestra esperanza, no en las circunstancias pasajeras, sino en la roca inquebrantable que es el carácter y las promesas de Dios. Pero antes, solo verifica si ya estás suscrito al canal, porque en este canal voy a traer en los próximos videos una serie de contenidos como este, que te llevarán a una reflexión y un deseo de búsqueda para estar más cerca de Dios y encontrar lo mejor para tu vida y caminar con Dios. Confiar en Dios en tiempos difíciles no es solo un ejercicio de pensamiento positivo o una fuga espiritual de la realidad. Es una decisión consciente y activa de alinear nuestra perspectiva con la verdad eterna de quién es Dios y cómo opera en nuestras vidas. Esta confianza se manifiesta de manera profunda y transformadora, mucho más allá de simples palabras o sentimientos momentáneos. Cuando hablamos de confiar en Dios, estamos hablando de una rendición completa a su soberanía. Es reconocer que Él no solo ve el cuadro completo que escapa a nuestra limitada visión, sino que su plan, aunque no siempre comprensible para nosotros, es siempre perfecto. Esta confianza se manifiesta cuando permitimos que Dios haga su obra en sus términos, en su tiempo y a su manera, no en los nuestros. Desde la perspectiva bíblica, confiar en Dios significa abrazar una verdad fundamental, que Él es inmutable en su carácter e infalible en sus promesas. El Dios que dividió el Mar Rojo, que alimentó a su pueblo en el desierto, que protegió a Daniel en la cueva de los leones, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Su naturaleza no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su fidelidad no ha vacilado. Esta confianza se manifiesta de manera práctica cuando elegimos ver nuestras circunstancias a través de las lentes de la soberanía de Dios. Mantenemos nuestra paz incluso cuando no entendemos el proceso. Continuamos obedientes incluso cuando el camino parece incierto. Descansamos en la certeza de su cuidado incluso en medio de las tormentas. En tiempos de incertidumbre, nuestra confianza en Dios se convierte en el fundamento que sostiene nuestra esperanza. No es una confianza basada en resultados específicos o en nuestras expectativas, sino en la propia naturaleza de Dios. Es una confianza que nos permite decir, como Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Esta confianza no nos exime de sentir miedo, ansiedad o preocupación, emociones naturales y humanas. En cambio, nos da un punto de anclaje en medio de estas emociones. Nos permite reconocer nuestros sentimientos mientras elegimos deliberadamente confiar en un Dios que es mayor que nuestras circunstancias. En la práctica contemporánea, confiar en Dios significa mantener nuestra fe incluso cuando las noticias son desafiantes, continuar orando incluso cuando las respuestas parecen distantes, permanecer en paz incluso cuando todo a nuestro alrededor sugiere pánico.
buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes. Esperar su tiempo perfecto incluso cuando la presión por la acción inmediata es grande. Esta confianza no es solo un concepto teológico abstracto, sino una realidad vivencial que transforma nuestra manera de enfrentar cada día. Es una confianza que nos permite enfrentar lo desconocido con valentía, no porque sepamos lo que está por venir, sino porque conocemos a aquel que sostiene el futuro en sus manos. Para comprender profundamente lo que significa confiar en Dios durante tiempos difíciles, necesitamos anclar nuestra comprensión en las Escrituras Sagradas. La Biblia nos ofrece no solo instrucciones, sino ejemplos vivos de cómo esta confianza se manifiesta en medio de las adversidades. Comenzamos con Salmo 46, 1-3 que declara: Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro bien presente en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra se mueva, y aunque los montes se transporten al medio de los mares, aunque las aguas rugen y se perturben, aunque los montes se abalen por su braveza. Este texto fundamental nos muestra que la confianza en Dios no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios en medio de ellos. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo nos ofrece una perspectiva transformadora sobre las tribulaciones, porque nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria muy excelente, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, y las que no se ven son eternas. Este texto nos enseña a ver nuestros problemas a través de una perspectiva eterna, entendiendo que hay un propósito mayor en nuestras luchas. La historia de Daniel en la cueva de los leones, Daniel 6, nos presenta un ejemplo poderoso de confianza inquebrantable. A pesar de la muerte segura, Daniel mantuvo su fidelidad y confianza en Dios. Su historia nos enseña que confiar en Dios significa mantener nuestra integridad y fe incluso cuando eso parece costarnos todo. Isaías 43, 1 o 2 nos trae una promesa reconfortante. No temas, porque yo te redimí, te llamé por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te sumergirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este texto nos muestra que Dios no promete librarnos de las pruebas, sino estar con nosotros a través de ellas. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una instrucción práctica sobre cómo ejercitar nuestra confianza. No estéis ansiosos por nada, antes bien, en todo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este texto nos muestra que la confianza se manifiesta a través de la oración y resulta en una paz sobrenatural. La historia de Pedro caminando sobre las aguas, Mateo 14, 22, 33, nos enseña que nuestra confianza en Dios es constantemente desafiada por las circunstancias a nuestro alrededor. Cuando Pedro apartó la mirada de Jesús y miró las olas, comenzó a hundirse. Esta narrativa nos recuerda que nuestra confianza debe permanecer enfocada en Cristo, no en las circunstancias. Quiero escuchar tu historia. Comenta abajo una experiencia tuya o de alguien cercano en la que las promesas de Dios se hicieron realidad. Vamos a fortalecer nuestra fe juntos e inspirar a más personas con esos momentos de esperanza y transformación. Me di cuenta de que aún no has dejado tu like. Eso es muy importante para que YouTube siga compartiendo este contenido y para que podamos seguir ayudándote. Así que deja tu like, es gratis y hace toda la diferencia. Entender la importancia de confiar en Dios es fundamental, pero necesitamos transformar ese entendimiento en acciones prácticas que nos ayuden a mantener esa confianza en medio de las tormentas de la vida. Vamos a explorar estrategias concretas y puntos de anclaje para nuestra fe. Verdades inmutables para anclar tu fe. Dios ve todo lo que pasas. Nada en tu vida sorprende a Dios. Cuando enfrentas una crisis, recuerda, antes de que tú supieras que enfrentarías este desafío, Dios ya había preparado el camino.
Los ojos del Señor están en todo lugar, contemplando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. A Dios le importa profundamente tu situación. Nunca eres solo un número más para Dios. Él se preocupa por cada detalle de tu vida, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. El poder de Dios no tiene límites. No hay problema demasiado grande para que Dios lo resuelva o situación demasiado compleja para que Él la transforme. El mismo Dios que creó el universo está trabajando en tu situación. Estrategias prácticas para fortalecer tu confianza. Establece una rutina diaria de conexión con Dios. Reserva los primeros momentos del día para oración. Lee la palabra de Dios enfocándote en sus promesas. Mantén un diario de gratitud, registrando las bendiciones diarias. Practica la alabanza, incluso cuando no tengas ganas. Monitorea tus pensamientos y palabras. Sustituye pensamientos de miedo por declaraciones de fe. Habla las promesas de Dios en voz alta. Comparte testimonios de fidelidad de Dios. Evita conversaciones que alimenten el miedo y la ansiedad. Desarrolla una perspectiva eterna. Recuerda que cada crisis es temporal. Busca aprender las lecciones que Dios quiere enseñarte. Mantén el enfoque en el propósito eterno, no solo en el confort momentáneo. Busca maneras de ayudar a otros que están pasando por luchas similares. Acciones concretas para tiempos de crisis. Practica la pausa sagrada. Cuando sientas que la ansiedad crece, detente. Respira profundamente. Declara una promesa bíblica. Entrega conscientemente la situación a Dios. Crea tu kit de emergencia espiritual. Separa versículos específicos para diferentes tipos de desafíos. Mantén una lista de reproducción de alabanza para momentos difíciles. Ten contactos de personas que pueden orar contigo. Guarda testimonios personales de victorias pasadas. Establece checkpoints de confianza. Haz una evaluación regular de tu vida espiritual. Identifica áreas donde el miedo aún domina. Celebra las victorias, incluso las pequeñas. Ajusta tus estrategias según sea necesario. Puntos de anclaje para diferentes situaciones. Cuando enfrentes problemas financieros, recuerda Filipenses 4:19. Revisa las historias bíblicas de provisión divina. Mantente fiel en los diezmos y ofrendas. Practica la mayordomía responsable. Cuando enfrentes problemas de salud, medita en Jeremías 30:17. Ora las promesas de sanidad. Mantén el equilibrio entre fe y prudencia. Busca apoyo en la comunidad de fe. Cuando enfrentes relaciones difíciles, aplica los principios de Romanos 12:18. Ejercita el perdón como una elección. Mantén límites saludables. Busca orientación pastoral cuando sea necesario. Recuerda siempre, tu confianza no está en las circunstancias, sino en Dios. Cada prueba es una oportunidad de crecimiento. No estás solo en este camino. Lo que estás pasando no es el fin de la historia. Dios está trabajando incluso cuando no lo ves. Permíteme compartir una verdad profunda que toca el corazón de cada uno de nosotros. Todos hemos experimentado ese momento en que el suelo parece desaparecer bajo nuestros pies. Quizás estés viviendo ese momento ahora. Ese instante en que el diagnóstico médico no fue lo que esperábamos, cuando el trabajo que parecía tan seguro desapareció, o cuando una relación preciosa se deshizo ante nuestros ojos. Recuerdo a una joven madre en nuestra comunidad que recibió la noticia de que su hijo de solo 5 años tenía una condición grave. En medio de las lágrimas, compartió cómo su fe fue puesta a prueba hasta el límite. ¿Cómo confiar en Dios cuando tu corazón está destrozado?, preguntaba. Pero fue precisamente en ese valle profundo que descubrió una verdad transformadora. La confianza en Dios no es la ausencia de dolor o miedo, sino la presencia de una fuerza mayor que nos sostiene, incluso cuando nuestras propias fuerzas se agotan. ¿Te has encontrado despertando en medio de la noche, con pensamientos de preocupación girando en tu mente como un carrusel sin fin? Ese momento cuando las cuentas se acumulan, cuando el futuro parece incierto, cuando las respuestas que tanto buscamos parecen distantes. No estás solo. Cada uno de nosotros ha habitado ese espacio entre la promesa y el cumplimiento, entre la oración y la respuesta. Me di cuenta de que aún no has dejado tu like.
Eso es muy importante para que YouTube siga compartiendo este contenido y para que podamos seguir ayudándote. Así que deja tu like, es gratis y hace toda la diferencia. Es como ese momento en que Pedro caminaba sobre las aguas. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, lo imposible se volvió posible. Pero cuando su mirada se volvió hacia las olas agitadas, el miedo comenzó a dominarlo. ¿Cuántas veces nos encontramos en esa misma situación? Comenzamos con fe, pero las circunstancias parecen gritar más alto que las promesas. Pero aquí está la belleza de nuestro viaje con Dios. Él no nos pide que ignoremos nuestros miedos o que finjamos que todo está bien cuando no lo está. En cambio, nos invita a llevar cada preocupación, cada duda, cada lágrima hacia Él. Como un padre que sostiene la mano de su hijo durante una tormenta, Él está presente, constante, inquebrantable. Quizás te estés preguntando, ¿pero cómo puedo confiar cuando ya he sido decepcionado tantas veces? ¿Cómo puedo estar seguro de que esta vez será diferente? Estas son preguntas reales, honestas, que resuenan en el corazón de cada persona que ha enfrentado tiempos de prueba. La respuesta no está en negar esas emociones, sino en anclarlas en algo, o mejor dicho, en alguien más grande que nuestras circunstancias. Es como construir una casa sobre la roca. Las tormentas vendrán, los vientos soplarán, pero el fundamento permanece firme. Deja tu like y fortalece este mensaje. Esto hace toda la diferencia para el canal y nos ayuda a alcanzar a más personas, llevando fe y aliento para confiar en las promesas de Dios. Tu participación es esencial. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, permítanme compartir algo personal con ustedes. Recuerdo un periodo en mi vida cuando todo parecía desmoronarse. Las cuentas se acumulaban, relaciones importantes estaban en crisis y el futuro parecía un abismo oscuro. En esas noches de insomnio, cuestionaba: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites tanto sufrimiento? Tal vez estés en ese lugar ahora mismo, sintiendo el peso del mundo sobre tus hombros, cuestionando si Dios realmente se preocupa por tu dolor. Veo en mi mente a un padre o madre que acaba de recibir la noticia del desempleo, mientras las necesidades de los hijos siguen llamando a la puerta. Veo al joven ridiculizado en la universidad por su fe. Veo al empresario contemplando la bancarrota tras años de arduo trabajo. Veo al paciente que recibió un diagnóstico devastador. En cada uno de estos escenarios hay una pregunta silenciosa: ¿cómo puedo confiar en Dios cuando mi mundo se está desmoronando? Quiero que sepas que no estás solo en esta lucha. El propio David, hombre conforme al corazón de Dios, clamó en angustia: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 13:1. Esta no es una pregunta de un incrédulo, sino de alguien que conocía íntimamente a Dios y aún así enfrentó el valle de la sombra de la duda. Piensa por un momento, ¿cuáles son las tormentas que enfrentas hoy? Permítete nombrar ese dolor, ese miedo, esa incertidumbre. No hay vergüenza en considerar nuestras luchas. La vergüenza está en pensar que necesitamos enfrentarlas sin el consuelo de nuestro Padre Celestial. Recuerdo a María y Marta cuando falleció su hermano Lázaro. Aun conociendo a Jesús íntimamente, ambas expresaron el mismo dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21-32. ¿Y qué vemos en ese momento? Jesús lloró. Juan 11:35. El propio Hijo de Dios derramó lágrimas en empatía con el dolor humano, incluso sabiendo que resucitaría a Lázaro momentos después. Su corazón se quiebra con su quebrantamiento. Esta es una verdad poderosa. Nuestro Dios no solo resuelve nuestros problemas, Él se compadece de nuestras debilidades. Él no observa nuestro sufrimiento con distanciamiento clínico. Él llora con nosotros antes de guiarnos a la victoria. Cuando te sientes abandonado, recuerda, Jesús también clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Su Salvador conoce una sensación de abandono, de desesperación, de oscuridad total. Él descendió a las profundidades de nuestra experiencia humana para que pudiéramos saber que no hay abismo tan profundo donde su amor no pueda alcanzar. Permíteme hacer una pausa para que reflexiones. ¿Cuál ha sido tu respuesta ante las tormentas de la vida?
¿Has tratado de controlar todo con tus propias fuerzas? ¿Te has entregado al desespero? ¿O has encontrado, aún con rodillas temblorosas y ojos llenos de lágrimas, el valor para decir como Job, aunque él me mate, en él esperaré? Job 13:15. Mi corazón se entristece al ver a tantos hermanos cargando fardos innecesarios, como esa señora que conocí, que durante años llevó el peso de la culpa por una elección del pasado, creyendo que Dios jamás podría perdonarla, hasta el día en que comprendió la vastedad de la gracia divina y experimentó el abrazo del Padre por primera vez. O como aquel joven ministro al borde del agotamiento, tratando de probar su valor a Dios a través de un trabajo incesante, olvidando que su valor no está en su productividad, sino en su identidad como hijo amado. Confiar en Dios en tiempos difíciles no es un camino de negación emocional, es un camino de brutal honestidad ante el trono de la gracia, sabiendo que aquel que nos invita a acercarnos ya conoce cada pensamiento de nuestro corazón. Es relevante, como el padre del niño poseído. Creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Y mis amados, es precisamente en ese lugar de vulnerabilidad, en las cenizas de nuestros sueños rotos y esperanzas deshechas, que muchas veces experimentamos el encuentro más profundo con el Dios que se presentó a Moisés como Yo soy, presente en la aflicción, constante en la tormenta, inmutable en situaciones cambiantes. Confiar en Dios en tiempos difíciles. Quiero reafirmar esta verdad fundamental. La confianza no es ausencia de dudas, sino la decisión de avanzar a pesar de ellas. En un mundo de incertidumbres, donde las noticias diarias nos bombardean con razones para temer, donde las relaciones se deshacen, donde la salud falla y los recursos se agotan, tenemos una ancla segura. Como nos dice Hebreos 6:19-20, tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura, la cual entra en el santuario interior, tras el velo, donde Jesús, que nos precedió, entró por nosotros. Este es nuestro versículo ancla. Nuestra esperanza no está cimentada en las arenas movedizas de las situaciones, sino que penetra más allá del velo en el mismo santuario de Dios. Nuestras vidas están ancladas no en lo que vemos, sino en aquel que ve todas las cosas. No en lo que sentimos, sino en aquel que permanece inmutable. No en lo que tememos, sino en aquel que ya ha conquistado todos nuestros miedos. Recuerdo las palabras que Dios dijo a Josué en un momento de gran incertidumbre, cuando el pueblo estaba a punto de entrar en la tierra prometida sin Moisés. Sé fuerte y valiente, no te aterrorices ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Este no fue un llamado a la ausencia de miedo, sino a la valentía en medio del miedo. De la misma manera, escucha estas palabras como si estuvieran dirigidas personalmente a ti hoy. Sé fuerte y valiente. No porque tengas todas las respuestas, no porque te sientas seguro, no porque tus instrucciones sean específicas, sino porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Enfrentarás valles? Sí. ¿Experimentarás noches oscuras del alma? Ciertamente. ¿Habrá momentos en que tus oraciones parezcan golpear un techo de bronce? Sin duda, pero en cada valle, en cada noche oscura, en cada silencio aparente, Él está allí, no como un observador distante, sino como un compañero presente. Y más que eso, Él está trabajando todas las cosas, sí, todas las cosas, para el bien de aquellos que lo aman. Romanos 8:28. Tus lágrimas no son desperdiciadas, tus luchas no son en vano, tu sufrimiento no es sin propósito. Como el alfarero que transforma el barro común en un vaso de honor, Jeremías 18:1-6, Dios está usando incluso tus momentos más difíciles para moldear en ti algo bello, algo resistente, algo que refleja su gloria. Entonces, hermano, hermana, sal de este momento con esperanza renovada, no una esperanza ingenua que niega la realidad del dolor, sino una esperanza resiliente que trasciende esa realidad. Como dijo el profeta Habacuc en medio de la desolación, gracias por ver hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo el próximo contenido. Ahora aparecen pantallas finales, hay contenido inspiracional y enriquecido con la palabra de Dios.
Así que haz clic y sigue mirando para entender cuán especial y grande es el amor de Dios por ti.